porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Muy buenos días, gracias por su compañía en esta mañana, le agradezco que esté con nosotros. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo va transcurriendo? Hoy es miércoles y le agradezco que nos acompañe, que se prepare un cafecito o un té o un chocolatito caliente para conversar y recibirnos en su casa, en su trabajo, si va conduciendo con mucho cuidado. Anoche fue una noche de lluvia, ¿verdad? Entonces hay que manejar con un poquito más de cautela. Gracias por su compañía, estamos en el mes de septiembre. Disfrutemos el pretexto para hablar de lo nuestro durante este mes de septiembre. Ya está con nosotros Víctor Guzmán, le damos la más cordial bienvenida y vamos a hablar nada menos y subrayar en una segunda parte ese mural extraordinario que tenemos de José Clemente Orozco en el Palacio de Gobierno. Seguramente muchos de ustedes, que recuerdo que hicimos la visita, pues lo hemos visto en muchísimas ocasiones, pero es un mural tan extraordinario, tan importante, tan lleno de mensajes, que es conveniente situarnos frente a este mural, a ver qué es lo que nos dice en el marco del mes de septiembre, precisamente. Con ustedes, Víctor Guzmán. Víctor, buenos días. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto, como cada mes, estando aquí otra vez de nuevo, hablando de una obra de arte, y en este caso, efectivamente, hablar de esta gran obra de José Clemente Orozco, este hidalgo en la escalera principal del Palacio de Gobierno de Guadalajara, y que me parece que efectivamente una obra hecha en 1937 y que está preludiando ya también la magnífica obra culminante de Orozco, que sería El Hombre de Fuego. Pero aquí en este caso se trata de este hidalgo colosal, sí, monumental, extraordinario, esta figura colosal del hidalgo, ahí en la escalinata del Palacio de Gobierno. Sí. ¿Sí? Yo creo que sería una de los objetivos de este mes de septiembre, que ningún jalisciense se quede sin conocer ese mural. Definitivamente. Lleve a sus hijos, si usted ya lo conoce, bueno, hay que llevar a los niños en la semana, el fin de semana, situarse en el mural y ver estas diferentes perspectivas del mural y ver qué nos está diciendo en ese momento. Déjeme decirle que quizá lo más fuerte sea esa crítica profunda, clara y decidida, tanto a la política como a la religión, claro. y bueno, me parece importante que se dé una vuelta y nuevamente recuperemos eso que nos dice un mural como este en 1936 fue pintado. Sí. Museo del Palacio de Gobierno. Quiero agradecer a los compañeros que hoy nos acompañan, por supuesto, Claudia Fernández, gracias Claudia, el Barcha, muchas gracias Barcha, está también con nosotros Ángeles Rodríguez, atenta a todo, muchas gracias Angelito. También quiero dar las gracias a Roberto Rábago, que se integra con nosotros en el programa, un gran elemento, un joven que acaba de egresar de comunicaciones, gracias Roberto, y bueno, a cada uno de ustedes por elegir C7. Estamos viendo en pantalla quienes nos siguen en televisión o por la red en esta multiplataforma de C7, lo que es el interior del Palacio de Gobierno. Vamos poco a poco a situarnos frente a ese mural extraordinario. Aquí vemos el Palacio de Gobierno, que le recuerdo que es un inmueble en el que acontecimientos importantes, históricos, desde la época virreinal han ocurrido. Claro, en 1810 Miguel Hidalgo hizo su célebre abolición de la esclavitud. En 1855 se firma el documento donde Jalisco se adhiere al plan de Ayutla. En marzo del 58, 1858, pues estuvo muy a punto de ser asesinado Benito Juárez, recordará ese episodio que está ahí sí, ilustrado. Claro, 1859 se incendió una gran cantidad del parque de armas que estaban depositados ahí en los almacenes de Palacio, y bueno, ese balazo, ese disparo de cañón, claro, que también tenemos ahí, que aparece todavía y que está ahí como testimonio, son episodios interesantes, pero el corazón de todo esto, ese mural de Hidalgo que se encuentra ahí, hecho por José Clemente Orozco. Empezamos con una descripción, Víctor, para recordarle al público. Con todo gusto. Bueno, pues efectivamente lo que vemos inmediatamente al subir las escaleras, nos topamos precisamente con esta figura colosal, como ya lo decía, de un hidalgo que surge verdaderamente como un dios apocalíptico, sí, definitivamente, con el puño izquierdo levantado,
símbolo también de una fuerza contenida, si podemos ver una imagen, sí, ojalá, sí, de una fuerza contenida, y por otro lado también de la postura ideológica, ¿sí? Ahora, lo interesante en este hidalgo, efectivamente, que en la mano derecha lleva una antorcha encendida, efectivamente, sí, que está sobre una multitud enardecida, que se están destruyendo unos a otros, es una lucha fratricida. Entonces, esto es muy importante porque el momento en que lo pinta Hidalgo, sí es un Hidalgo que habla justamente de lo que significa el personaje como tal en la lucha por la independencia de nuestro país, ni más ni menos, el padre de la patria, el padre de la independencia, pero justamente a sus pies vemos esta batahola, esta confusión de banderas rojas y de personajes que se están destruyendo unos a otros. Esto, sí. Como un juicio final. Es casi como un juicio final, y la antorcha finalmente viene casi a incendiar a esta multitud confusa, ¿sí? Para por medio del fuego incendiarla, pero con el fuego iluminarla también y darle luz y purificarla. Sí, esto es lo que me parece que es más interesante, dentro del contexto en el momento en que lo pintó Hidalgo. Sí, dejemos unos momentos. Perdón, Orozco. Dejemos unos momentos ahí en pantalla, esta imagen terrible de un Hidalgo, para nada victorioso y festivo, todo lo contrario, doloroso, fuerte, cuestionando con fuerza y acudiendo al fuego para purificar todo esto. No hay cosa más dolorosa que una lucha fratricida en un pueblo, Víctor. Efectivamente. Terrible. Y claro. Y México convulso se encontraba. Efectivamente, también en ese momento. Claro, por supuesto, está haciendo eco de lo que efectivamente sucedió en la lucha independentista también, que a fin de cuentas se convirtió también en una lucha fratricida, pero en este caso las fuerzas políticas víctimas también de las ideologías, manipulados por las ideologías, estaban los estalinistas contra los trotskistas, los socialdemócratas contra los comunistas, peleando entre sí, sin darse cuenta realmente de que eran víctimas manipulados, estaban siendo manipulados por los líderes políticos. Y es por eso que justamente el mural se complementa en las paredes laterales, en los muros laterales, con dos temas también que son muy importantes. Uno que se llama Las Fuerzas Tenebrosas, que es el que queda subiendo del lado izquierdo, en donde aparece efectivamente instituciones como la religión, combinada con el militarismo, también en esta unión oscura que de pronto también provoca... Ahí está. Este es el circo político. Del lado derecho. Del lado derecho, exactamente. Lo que estamos viendo ahorita es del lado derecho, lo que se llama el circo político o el carnaval de las ideologías. Fíjate, carnaval, el enmascaramiento efectivamente, de las ideas. Es importante en el momento en que lo pinta José Clemente Orozco. O sea, no se trata solamente de remitirse a la independencia, se trata de ver el momento en el que lo pinta. Y debo decirles que por lo que hemos leído y abundado, fue muy difícil para Orozco porque hubo intentos muy serios de censura. Se pretendía que él tapara ciertos momentos de su mural, ¿no es cierto? Sí, Víctor? Efectivamente. Sí, pero como bien sabemos, Orozco se negó y Orozco no tenía pelos en la lengua, definitivamente. Orozco era un crítico feroz, y entonces se da cuenta de la realidad de que vive en ese momento, y creo que el gran valor que tiene, independientemente del valor estético o plástico, que es extraordinario, que tiene el mural, lo importante aquí, hablando del significado, es eso, cómo hace esta adecuación del Hidalgo al momento que está viviendo Orozco, al momento político, sociopolítico que está viviendo Orozco en ese momento. Cuestionando cuál libertad, ¿verdad? Si somos un pueblo que nos estamos matando, un pueblo fratricida. Yo me pregunto qué tipo de mural pintaría en este momento José Clemente Orozco. Y hablar de libertad es hablar de una libertad de plenitud, de posibilitación para todos. Entonces, él pinta ese mural terrible. Yo aquí me detengo, tú mencionabas fuerzas de militarismo, catolicismo, todos los ismos son fundamentalismos. Es decir, cuando de pronto con la bandera, con una determinada bandera incuestionable en su valor, pero se exacerban
y se convierten en ismos, Sí. esto viene a redundar en este mural que estamos viendo, esa lucha fratricida terrible y una serie de absurdos en general, ¿eh? Y hablo de catolicismo, de militarismo, de gobiernismo, Claro. de lo que usted quiera, coloque el ismo al final y verá el resultado, ¿no? De hecho, siempre he pensado que en las primeras épocas del mundo cristiano, cuando era la cristiandad, era una cosa. Cuando se convierte en cristianismo, es otra, ¿eh? La Sí, oficialización, porque vamos, de las ideas, ¿no? exactamente se convierte en una falsa conciencia. Sí, Sí, se convierte en una ideología, sí, lo cual es realmente no una visión real exactamente. de la verdad, sino se convierte en una falsa conciencia. Sí, confundimos muy fácilmente finalmente una palabra con lo contrario. No es lo mismo decir voluntad en toda la plenitud a Claro. voluntarismo. Sí. Ahí queda muy claro. Pero volvamos a ese mural en el cual José Clemente Orozco nos interpele y nos envía en este momento a recuperar esto que él dijo. ¿Te parece, Víctor? Nos están Sí. indicando un corte. Bien. Me pareció muy pronto el corte de hoy, pero vamos a ir al primer corte. 30 30 53 50 y 30 30 53 85. Márquenos y nos da su punto de vista. También tenemos el 044 33 10 20 30 61. Cualquiera de esos 3 teléfonos recibimos su llamada, ¿le parece? Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, vamos a continuar con ustedes, amigos nuestros, hablando del mural que se encuentra en Palacio de Gobierno. Y quiero agradecer a Roberto Rábago que nos da el horario para visitar el Museo del Palacio de Gobierno. Recuerde que hay un museo de sitio. De martes a sábado, usted puede visitarlo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y visitas guiadas a las 11, a la 1 y a las 4. Entonces, usted llega, por supuesto, totalmente gratuito. Los domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y hay visitas guiadas a las 11 y a la 1. Y también, amigos maestros, ustedes pueden solicitar una visita guiada ahí en palaciodegobierno.museo@hotmail.com. Solicitan su visita guiada y van con los niños. Es que cada tapatío, cada jalisciense necesita haber visitado cuando menos una vez el Palacio de Gobierno y este extraordinario mural con esa fuerza, sí, con ese ímpetu, con esa manera de cuestionarnos y de cuestionar la política, la religión, claro, y a la misma sociedad. Por supuesto. Por favor, Víctor. No, efectivamente, eso es ni más ni menos. Creo que esa es es donde reside la fuerza, digo, independientemente de los elementos formales y estéticos que tiene el mural en sí, esa es la fuerza, este contenido que tiene justamente el mural, que me parece que fue muy inteligente por parte de Orozco el haberlo concebido así de esta manera. Como decíamos hace un momento, lo que podríamos ver también es este complemento, digamos, en los muros laterales donde está el Hidalgo, que uno que se llama las fuerzas tenebrosas, como lo decíamos hace un momento, donde aparecen unas siluetas casi muy oscuras, efectivamente, que casi no se distinguen, en donde se alcanzan a ver en los perfiles unas mitras que sobresalen de esta masa oscura, uh-huh, y algunos elementos militares, por supuesto. Eso también es muy importante, considerando esta unión a veces fatal, ¿no?, o terrible, entre el clero y la milicia, también como dos fuerzas manipuladoras. Sí, hay que decirlo así de claro. Tal cual, ni más ni menos. Y cuestionarnos qué nos dice la luz de la actualidad. Esto es lo interesante también, ¿no? Sí. ¿Mm? Y del otro lado el circo político, sí, que es lo que veíamos hace un momento. Ojalá lo pudiéramos ver. Del lado derecho, por favor, Claudia. Sí, el circo político o el carnaval de las ideologías, ni más ni menos. Fíjate. Sí, en donde los líderes políticos, ideólogos, se alcanza a ver ahí en la parte de abajo. Sí, se ve una multitud también confusa ahí, de una serie de personajes caricaturizados como payasos, como enanos, lambiscones, malabaristas, con una serie de símbolos, suásticas,
hoces, martillos, cruces, etcétera, ¿sí? Cuestionando todos estos símbolos. Sí, cuestionando todo esto, efectivamente, que en realidad lo que están haciendo allí en medio de esa confusión también es luchar entre sí para imponer cada uno de ellos su causa, su partido o su ideología, una verdadera revoltura de símbolos y de signos, sí, allí. Hay un gran sarcasmo, por supuesto, hay un elemento satírico verdaderamente terrible en Orozco, que lo sabía hacer perfectamente bien, ¿sí? Entonces, vemos aquí justamente cómo en este mural, en este segmento del mural, pues acaba con estos personajes dogmáticos, solemnes y sumisos también, que a fin de cuentas lo que tratan de hacer es a través, con sus banderas y con sus símbolos, manipular otra vez los instintos de las masas en beneficio de sus intereses personales, de sus intereses propios. La manipulación de las masas, los grandes pecados del planeta, diríamos, es manipular al ser humano para convertirlo en un objeto y vicariamente llevarlo a intereses de grupos minoritarios. No es lo mismo un sindicato, que es una figura maravillosa, hecha para el trabajador, a un sindicalismo que extorsiona y que esclaviza. No es lo mismo decíamos, lo militar, que están ahí para cuidar al pueblo, para defenderlo, que un militarismo. Todos estos, no es lo mismo lo cristiano que el cristianismo. Efectivamente. Es importante cuestionar la congruencia con la idea generadora, ¿no? La génesis de una ideología, y ser fiel a ella, al espíritu. No es lo mismo lo legal que el legalismo, ¿no es cierto? Así es, y creo que Orozco, en esencia, en su pintura, en su obra en general, digo, la mayor parte del tiempo, lo que está criticando, lo que está haciendo es precisamente esto, es dándose cuenta de cómo lo que importa más que nada es una verdad de la que él está muy consciente y de lo que se da cuenta también es de cómo esta verdad siempre puede ser manipulada. Y tú hablabas hace un momento también precisamente de un cuadro de Clemente Orozco. De hecho, uno de los primeros murales que pinta en la Escuela Nacional Preparatoria, que luego lo borra curiosamente una vez que se hace el manifiesto de los muralistas, pero uno de los temas que pintó ahí, primero que ninguno, fue el del Cristo destruyendo su cruz, que es muy significativo, como tú lo decías, es decir, está destruyendo el símbolo que dio origen, pero que se convierte justamente ya en ideología, justamente. O en ideologismo. Mejor decirlo de esta manera. Sí, y además tiene cuadros de Caballete donde Cristo renuncia a su cruz. Así es. Y pudo parecer en su momento hasta herético y causó polémica, ya se lo podrá usted imaginar. Si ahora el cuadro nos brinca, imagínese en su momento cuando lo pinta. Por supuesto. Pero yo aquí me detengo, si me lo permiten, y espero no causar mayor polémica, pero basándome en este cuadro de Clemente Orozco, siempre he sostenido que tendríamos que identificarnos con el símbolo de la resurrección, de la vida, de la luz, de la fuerza, y no con el de la cruz, pero esto entraríamos ya aquí en polémicas muy serias. Sin embargo, sí quiero decir que lo que va a criticar Clemente Orozco no es propiamente la figura de Jesús ni su cruz, sino de qué manera se ha manipulado y se ha hecho sentir culpable al pueblo, porque en el último de los casos, y siendo ortodoxo en materia de fe, en todo caso Jesús no es la cruz la que nos salva, atención, es el amor de Jesús lo que nos salva, y no es lo mismo dar la vida por amor que el dolorismo que maneja un pueblo, que se culpa, que se tortura, que manejarlo de esa manera, ¿no? Con figuras fantásticas de llamas y todo esto, que no es más que esa imaginación cuando hay una idea de esperanza en todo esto. Me parece muy importante, es otro tema, claro, pero me baso en este cuadro de José Clemente Orozco y en esa cruz que aparece constantemente en este panel, en este cuadro que estamos comentando hoy de José Clemente Orozco. Sí. Espero no provocar mayor polémica, pero comparto solamente las ideas y se vale disentir, por supuesto. Adelante. Sí, no, cuando en el cuadro que hace después,
porque el primero, como te digo, el primer mural lo borra, aunque deja nada más la cabeza del Cristo, es muy curioso, lo deja aislado totalmente en un mural Sí, que sobrepone con el tema de la huelga, sí. pero queda presente la cabeza del Cristo nada más ahí. Pero después hace justamente el otro cuadro que se llama Cristo destruyendo su cruz, pero efectivamente es un símbolo, está manejando Sí. simbólicamente ahí la destrucción del instrumento del sacrificio inútil. Sí. Sí, del sacrificio inútil, justamente. Un sacrificio inútil porque ve que la humanidad, a fin de cuentas, no responde a semejante acto sacrificial. Y no solo no responde, sino que manipula el símbolo. Contra exactamente. eso es contra lo que está José Clemente Orozco. Así es, ¿no? justamente. Y era de los tres muralistas, yo me atrevo a decir que era el más congruente en su forma de vida, austera, disciplinada, honesta en su casa, a juzgar por los testimonios que hemos escuchado y las lecturas que hemos tenido sobre la vida de Clemente Orozco, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, si volvemos al Hidalgo, que precisamente que es lo que nos tiene aquí en esta mañana, justamente para hablar de esta magnífica pintura, este magnífico mural, bueno, pues el Hidalgo, y si lo podemos ver de nuevo otra vez, podemos ver la imagen. Bueno, hablando de las cuestiones formales, lo que importa mucho aquí es justamente esta manera tan inteligente de cómo Orozco hace la composición y cómo esta figura, efectivamente, cuando vamos subiendo las escaleras, verdaderamente lo vemos como un coloso encima de nosotros, Sí. Y esa antorcha se adelanta y casi nos toca con este fuego, efectivamente, de la antorcha que lleva en la mano derecha. Sí. Pero lo que me parece muy interesante también es el colorido. Orozco, como bien sabemos, era un pintor que trabajaba mucho con el color rojo. Se dice pues Sí. que esto es casi como una memoria ancestral, porque Sí. cuando estaba muy pequeñito, la hermana lo cargaba en brazos cuando vivían todavía en Zapotlán el Grande, Sí. lo cargaba en brazos y por las noches alcanzaban a ver las exhalaciones Del volcán. de Colima. Del gran abuelo del volcán de Colima. Exactamente. Cuando hicimos legado familiar, recordarán, nos platicaba su familia, Sí. de que el pequeño Clemente Orozco tomaba su sillita, en Zapotlán por supuesto, tomaba su sillita de esas de palmita, de tule, sí, claro. y se sentaba en la puerta de su casa, chiquillo, a Sí. ver justamente al volcán, a ver e imaginar, tal vez fue la génesis del Hombre de Fuego. Ni más ni menos. Entonces, a mí me encanta esta figura porque es el Prometeo mexicano, Sí. finalmente, y nos invita a incendiarnos. ¿De qué? De amor, de congruencia, de pasión, hasta donde alcance y a tope lo que tope. Si no creemos en algo, hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, nuestras vidas son un enmascaramiento, un carnaval que sí se podrá disfrutar un rato, pero ¿qué hay detrás de la máscara? Entonces es la invitación de José Clemente Orozco. Sí, exactamente. Realmente filósofo de la pintura, diría yo. Ni más ni menos. Sí. Pero sí, como lo decía, no sé si podemos ver alguna de las imágenes. Ahora le pediremos a Claudia Fernández, exactamente, sí, que nos permita nuevamente ahí. Efectivamente, ver este gesto estoico de este personaje colosal, insisto, Sí. Y estos rojos que maneja efectivamente. Sí. Y luego en la parte de atrás, esa especie como de estallido que se ve, estos fragmentos que salen del Sí. costado de izquierdo del personaje, como una especie de un estallido, sí, con una fuerza extraordinaria. Y entonces, y estos rojos, sí, claro, aquí en la imagen se distorsionan un poco el colorido, pero hay una cantidad verdaderamente innumerable de tonalidades del rojo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, independientemente del de la antorcha y luego las banderas en la parte de abajo de esta multitud sí. enardecida y fratricida, sí. Uh-huh. Pero efectivamente eso es bien interesante efectivamente. Fíjate cómo conviven la suástica con la cruz muy cercanas y la hoz. Todos los símbolos, todos los símbolos de uh-huh. estos ismos, de todas estas ideologías, de todos estos sí. Elementos que a fin de cuentas se convierten en manipuladores, sí, de la verdad, de una verdad que el ser humano debe buscar por sí mismo, sin mayores
ayudas externas, digámoslo, que lo atrapen y que lo aprecien en sí mismo. Pero lo que es importante también es ver cómo aquí este hidalgo, como digo, aparece como un dios apocalíptico, lo repito, Sí. con la mano izquierda levantada, sí, a punto de desatar un golpe tremendo también, un golpe furioso, Sí. sí, sobre toda esta confusión, sobre toda esta multitud confusa. Entonces, creo que plásticamente esto es lo que lo hace grandioso también, estos contrastes entre los oscuros en el traje de Hidalgo, del lado izquierdo alcanzamos a ver ahí también un perfil de una cruz, el perfil de las mitras, como decía, Sí. ¿sí? Y los rojos incandescentes del fondo de la pintura. Sí, es como una explosión, ¿no? Como una gran explosión, como un momento, estallido, como un verdaderamente. estallido. Sí. ¿Qué opina usted? A mí me encantaría conocer su punto de vista. Ya ha visitado este mural. ¿Qué opina usted de nuestro programa también? 3030-5350. Aquí está Angelito junto a mí, lista para atenderle en el teléfono. Y también el 3030-5385. Es un teléfono que está libre también. Ahí va a contestar nuestro compañero Roberto Rábago. Muchas gracias, Roberto. Y 01800-0878-817, ese no lo hemos dado. Bueno, es que no siempre tenemos quien nos apoye en ese otro teléfono, pero tenemos también un celular con 33-10-20-30-61 para que nos llame y participe en esta conversación. Tratamos de poner sobre el mantel elementos. Recuerde, se vale disentir, se vale matizar, se vale opinar diferente, o Claro. bien decir, pues sí, tienen razón, en fin. La idea es, ¿qué nos dice una obra artística? Que es justamente la característica de una obra, no es lo efímero del espectáculo, es lo trascendente del arte. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, continuamos con usted aquí en su programa A las 9 con usted, como siempre lo hacemos. Aquí el programa sigue, en los cortes, en estos espacios de 3, 4 minutos, el programa sigue un rato y comentamos y decimos, a veces tratamos de resumir empezando al aire. Y a mí me encantó una anécdota que me acaba de contar en este momento, Víctor, en relación con los niños cuando los llevan a visitar, cuando las maestras, mi respeto por ellos, son capaces de llevar a su grupo y decirles, ¿qué te dice este cuadro? Cuéntanos, Víctor, para que el público también Sí, se realmente entere un de qué estamos hablando. poquito para desacralizar un poco este asunto. Sí. Pero sí, es una gran amiga, una maestra, Marta Alcaraz, que es ya se jubiló, pero es una maestra de primaria, era maestra de primaria, y muy entusiasta en cuestiones de arte, por supuesto, Ajá. y siempre llevaba a su grupo de niños a visitar el mural, y otros, y todos los murales de Orozco aquí en Guadalajara, y otros museos. Pero cuando fueron a ver justamente este mural allí en la Ajá. escalinata del Palacio de Gobierno, Sí. los niños estaban muy entusiasmados, muy sorprendidos de ver una Claro. figura como esta. Y uno de los niños se acerca a ella y le dice, oiga, maestra, de verdad que este sí está chido. Y entonces, Sí está chido. Este sí está chido, maestra. Y entonces Marta le dice, bueno, sí, me parece muy bien, pero ¿por qué no utilizas otro adjetivo para calificar una obra de arte como estas? Uh-huh. Ay, jole, maestra, no, pues este sí está bien perrón. ¿Qué le parece? Entonces, bueno, me pareció simpatiquísimo y es una anécdota que me parece fenomenal. Claro que sí, y me encanta que se expresen así finalmente, porque el lenguaje es algo vivo y era la expresión de su tiempo. Él buscó, seguramente este niño habrá profundizado cada vez más cuando tienes esa semilla que se siembra, ¿no? Pero sí, el lenguaje es algo vivo y no se puede... Pero le pareció un calificativo mucho más fuerte y mucho mejor todavía que chido. Lo es en el sentido de que es fuerte. Efectivamente. Pues estamos, si usted acaba de encender su radio o su aparato receptor o su computadora, estamos en vivo en este programa a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana, hablando del mural de Orozco que se encuentra en Palacio de Gobierno, este mural extraordinario que con una fuerza, sí, yo diría que es monumental, ¿no? Realmente. Sí.
El adjetivo Sí. es la trampa del comunicador. Difícilmente encuentra uno el adjetivo correcto, pero es de una Difícilmente. intensidad y una fuerza. Sí, por supuesto. Y la intención de este programa es motivarla a que usted, si ya lo conoce, regrese a verlo. Si no lo conoce, necesita conocer este mural y que este mismo fin de semana acuda una multitud a ver qué les dice a ustedes este mural a la luz del siglo XXI. Importante, Víctor. Así es, exactamente. Adelante. Así es. Texturas, No, bueno, colores, la paleta. Es de lo que hablábamos hace un momento, efectivamente, las texturas aquí, básicamente es casi un mural, bueno, muy en la paleta orozquiana, que Sí. no es muy llena de color, pero básicamente es un mural en donde predominan los oscuros, los negros, los marrones y los rojos sobre Y los todo. rojos. Esta cantidad esta variación infinita de rojos que hay, sobre todo en la parte de atrás del personaje de Hidalgo, en los costados, por donde está esta especie como de estallido, justamente como de bomba que explota, Sí. ¿sí? Ujú. Sí, como un gran estallido. Me parece que es interesantísimo. En la antorcha también, por supuesto, estos rojos que están en la antorcha también son cromáticamente muy ricos. Por cierto, la antorcha también es emblema de la verdad, es la luz que justamente con la que Hidalgo quiere iluminar toda esta confusión sobre la que está justamente Construido el México exactamente. del momento. Bueno, justamente has mencionado los símbolos. Yo creo que simplemente el simbolismo del cuadro nos daría para hablar largo y tendido. Hay diferentes enfoques de análisis de ello. Hay algunos aspectos un tanto oscuros, ¿no? Para descifrar, vaya, no es tan sencillo. Está plagado, vamos, de símbolos el cuadro. Sí. Y hay algunos evidentes que emergen de una manera muy natural. El que tenga ojos que vea. Pero hay algunos otros un poquito más complicados y más complejos en este cuadro. Ahora, hay un aspecto un tanto taquillero, pero no por ello menos válido, que explican mucho los guías de turista cuando uno va, por cierto. Y es que si tú subes y ves de frente al Hidalgo, a los ojos en el piso superior, y giras hacia tu derecha o hacia tu izquierda, los ojos de Hidalgo te van siguiendo. Sí. En una mirada directa. Sí. Te mira a los ojos y te pregunta y te interpele y te cuestiona. Sí, esto es algo muy, muy comentado, pero sin duda evidente. Entonces, la pregunta traducida, pues, ¿cuál es para usted? ¿Qué participación tienes tú en el México del siglo XXI en este momento? ¿Que eres parte de las masas o eres parte de, a lo mejor, una antorcha pequeñita, pero por ahí? ¿De qué manera estamos participando en este cuadro también, en este cuadro que es el México del siglo XXI? ¿Qué dirías, Víctor? No, efectivamente, creo que sí es totalmente cierto. Y por otro lado, dentro de todas estas lecturas que tú mencionabas, Yolanda, creo que también aquí el Hidalgo acaba por ser también una especie de el Moisés, este profeta líder también, Sí. y legislador bíblico, que Ujú. de pronto, después de haber liberado de la esclavitud ideológica Sí. al pueblo, Sí. efectivamente, al pueblo elegido, sí, observa cómo luego este pueblo se convierte efectivamente otra vez en una plebe manipulada, ni más ni menos. En adoradora de borregos, de becerros de oro. Becerros de oro, efectivamente, Sí, de las sí, ideologías sí. totalitarias, ni más ni menos. Por eso es por eso es esta fuerza, por eso es esta Este incendio. rabia contenida, por eso es esta furia contenida del Hidalgo. Y en ese sentido, lo que te digo que me parece más interesante, no pintó al Hidalgo en el momento en el que surge históricamente, No. ¿sí? Es decir, está sobre una multitud contemporánea, Sí. ¿sí? Lo que significaba para en ese Ujú. momento el pueblo y también esta lucha fratricida, como ya lo habíamos dicho hace un momento, entre efectivamente distintas formas de pensar, distintas ideologías, los trotskistas contra los socialistas, los socialdemócratas contra los comunistas, Sí. destruyéndose entre sí, víctimas justamente de las ideologías totalitarias. En efecto, y lo has dicho muy bien, y hay que recordar este dato. Orozco no plasma al Hidalgo en el momento del grito de independencia, en No, el momento del exactamente. movimiento, no. A la luz
del siglo XX, 1936 es la Sí. firma de este mural, cuando lo hace. ¿Qué pasaba entonces? Entonces ahí está la presentación. Y tú lo has comparado bíblicamente con... Con- Sí, pues sí, de sí, pronto él llega, regresa, cuando Moisés regresa con las tablas de la ley y este episodio en donde los hebreos están adorando a un becerro de oro, ¿eh? sí, Es si seguimos adorando a un becerro más de oro que nunca, porque la lógica claro, del poder y el dinero es el oro, el gran Dios, ¿no? efectivamente, Entonces, por supuesto. la pregunta es, ¿qué nos dice este mural extraordinario? Observe los grises de las masas. Aquí sí opera el término, me he negado siempre a usar el término más media, los medios masivos, pero aquí Sí, sí lo pone como una masa. Y voy a citar aquí a un compañero, a Rafael González Franco de la Presa, compañero del doctorado. Él en su trabajo sobre el poder decía que el problema no es que el hombre sea el lobo del hombre, el problema es que hay demasiados corderos arrebañados que se dejan arrebañar. Esto es sí, sí, cambia totalmente las cosas claro, y bueno, en este momento lo vemos así, dejarse estar casi pidiendo que te manejen y que te digan por dónde, ¿no? Cuando cada claro, ser humano tiene una capacidad de autodeterminarse, ¿no? Y decir qué es lo que queremos y como pueblo, como ciudadanía, que somos la mayoría, tendríamos que saber qué queremos y no tolerar, no más tolerancia, fíjese, al revés, no más tolerancia de sí, todo aquello que no está bien y que lo sí, sabemos y que lo seguimos tolerando. Somos más. Bueno, ya aquí entramos en camisa de once varas, en pero otros bueno, siempre asuntos. nos hemos preguntado qué pasó cuando llega un puñado de españoles y acaba con Tenochtitlan, por ejemplo, cuando era un puñado, que bueno, pues fue simplemente la convergencia de otras etnias que Sí, en lugar de solidarizarnos, y esto sigue pasando, ¿no? Esto sigue pasando. claro, Entonces, en este mural, Clemente Orozco cuestiona la independencia. Somos libres, somos efectivamente. independientes cuando estamos esclavizados por una serie de ideologías que lejos de construir oportunidades para todas, para todos, las están clausurando. Claro. Esa es la gran pregunta que nos hace a la luz del siglo XXI el mural de José Clemente Orozco. Y de la misma manera que comentábamos hace un momento del tema también repetido por Orozco en varias ocasiones del Cristo que destruye su cruz, Sí, es prácticamente lo mismo. Es el hidalgo que luchó y dio su vida por la libertad, como aparece de nuevo sí, en el momento contemporáneo de Orozco, sí, a darse cuenta sí, de que ese sacrificio también fue inútil así y es. por eso está enardecido, por eso está enojado, Sí. ¿sí? Y por eso viene otra vez con la antorcha para iluminar y purificar. ¿Qué le parece? Pues ahí está, hemos estado hablando del mural de José Clemente Orozco. Tenemos varias llamadas del público, le voy a pedir a Ángeles que me haga el favor de entregarme algunas que ha tomado ellas para en el siguiente corte comentar las llamadas de usted y de todos ustedes. De pronto, algo que podría parecer la contemplación estética de un mural nos mueve muchísimo y eso es lo que hace la obra de arte. Insobornablemente está ahí para darnos y ser testigo de su tiempo y permanecer en esa actitud de cuestionamiento profundo, como el mural de José Clemente Orozco. Vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos, tenemos muchas llamadas del público. Muchas gracias por estar marcando el 3030-5385, el 3030-5350. A ver si Roberto Rábago, en lo que tenga un tiempito, sé que está muy ocupado tomando llamadas. Roberto, nos subes las otras llamadas. Dice Graciela Figueroa, por favor, suban este programa hoy a la red. ¿Podemos hacerlo, Claudia? ¿Sí? ¿Podemos subir el programa hoy? ¿Podemos solicitar que suban este programa? Gracias, Claudia. Nos avisas para luego mencionarlo en la página del Face. De San Marcos, Berta Yáñez nos dice, estoy escuchando el programa de hoy. El tema se presta muchísimo para reflexionar. Yo quiero dar las gracias a Víctor Guzmán y un saludo para él. Y me anoto para la comida de Tepa. Le recuerdo que don Chon Barba, de la Escuela de Charrería de Tepa, replica la comida del maíz de aquí y reúne varios municipios y nos vamos a Tepa
en el mes de octubre nos pide una lista para que se anoten, ya quedas anotada, Bertita, porque va a mandar 1 o 2 camiones, según sea necesario, para llevar a toda la gente a Tepa y luego participar de la comida y regresar. Así que estás invitado, Víctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Berta. Marisela Aceves de González, quiero felicitarles especialmente en el programa de hoy. Grandes develaciones del mural. Y subrayo, dice Marisela, la valentía de un Clemente Orozco que realiza esta pintura de una manera tan confrontadora. Orozco, dice, tuvo una valentía enorme en su momento y sigue escuchándose la voz. Saludos a Víctor Guzmán, que fue tu compañera Marisela, sí, y Luis, no. un saludo a Luis también. A los Luis dos, González, Marisela, gracias Marisela. Luis, muchos saludos. Me anoto para Tepa. Todas las personas que se están anotando, en su momento les diremos a qué horas y cuándo es la comida, pero está muy bien que se vayan anotando, ya estamos tomando nota de ello. Anabel Díaz, el tema de hoy interesantísimo, muchísimas felicidades. Gracias, Esther Torres Rodríguez. Saludos especialmente hoy a Víctor Guzmán. Saludan, Muchas Víctor. gracias. ¿Cómo te sientes hoy con tantas felicitaciones, Víctor? No, pues muy bien, muy contento. Digo, precisamente de lo que se trata es justamente de que lo que comentamos aquí, lo que decimos tú y yo aquí, pues se convierta en algo que estimule y Claro. que provoque también justamente esta respuesta. Esther Torres Rodríguez nos dice, programas como este nos reeducan. Y sí, Esther, no es la pretensión de un programa. Yo creo que nos reeducamos unos con otros Claro. mutuamente y eso es lo más importante. Nos dice, me anoto también para la comida de Tepa. Don Chon, más vale que pongan no sé cuántos camiones porque el público está respondiendo maravillosamente. Héctor Pérez Rojas dice, yo quiero felicitarles especialmente por el programa de hoy. Así se está cumpliendo una labor también social para educar, insistir en este término, que bueno, en alguna época los medios de comunicación hablaban de crear conciencia y luego educación. Yo creo que la conciencia, la educación y el encuentro nos reeduca a todos mutuamente, ¿eh? No es que haya alguien especializado para educar, nos educamos todos en este estar vertidos a los demás y saberlo y encontrarnos, ¿no? Entonces yo agradezco. Me parece que cualquier vocación, que conste, no solo la de comunicadora o el comunicador, cumple una función. Cada profesión aporta y participa de un servicio social para el bien común, ¿eh? Aquí está mi parte. Entonces tengo derecho a tomar del bien común lo que necesito. De otra manera, no se trata nada más de tomar. Cada uno de nosotros, insustituibles. Siguen las llamadas. Georgina Yolanda Hernández también se anota para la ida a Tepatitlán. Por favor, nos digan en qué consiste la ida. Bueno, en su momento hablaremos de ella empezando octubre, pero es una comida del maíz replicada, es decir, reproducida, haciendo eco de la comida que emerge de este programa que ya pasó el sábado pasado en el municipio de Zapopan. Bueno, ahora varios municipios en los Altos se están anotando para ello. En eso consiste. Y se irá salida un día en la mañana, no sé, 8 o 9 de la mañana, y regreso por la tarde, invitados para ir a Tepatitlán. Siguen las peticiones, gracias Anabel Díaz y gracias las peticiones de que se suba este programa a la red. Creo que lo podemos hacer, con mucho gusto lo haremos. Víctor, nos quedan pocos tiempos, aprovechemos más, por favor. No, pues muy y luego bien. Más llamadas. Me da mucho gusto recibir todas estas llamadas y me da gusto saber lo que me comentabas, de que el programa se escucha prácticamente en todo el mundo. Así es, gracias Sí. a la multiplataforma de C7, a las redes. Efectivamente. Recibimos llamadas de Estados Unidos, recibimos llamadas eventualmente de Canadá, recibimos llamadas, bueno, hasta de la India, una familia mexicana radicada allá Imagínate nos nada más. escucha, en Argentina, en Italia. Sí, y esto es muy gratificante. Por supuesto. Hay que aprovechar la técnica al servicio del encuentro. Así es. Aquí tienes más llamadas. Y yo sé que aquí en Guadalajara también la gente mientras hace ejercicio, por ejemplo, Está oyendo el nos está programa. escuchando. Qué Un saludo, bueno. Iván. Qué bueno. Y mira, aquí tengo también, aquí en las llamadas te las paso. Si quieres, bueno, pásamelas. Pero, sí, pero tengo tú. aquí, si me lo permites, Por también favor. un testimonio que me parece importante precisamente de Orozco, y dice, en cada pintura, como cualquier obra de arte, existe siempre una idea, nunca una historia. La idea es el Sí. punto de partida. La primera causa de la construcción plástica y está presente todo el tiempo como energía creando materia. Las narraciones y otras asociaciones internas solo existen en la mente del espectador, la pintura actuando como el estímulo.
Esto es un escrito de Orozco, lo escribió en una de las revistas que se publicaron para los alumnos cuando pintó en Dartmouth College. Sí. Sí, eso es lo interesante. Y las ideas no caducan, ¿no? Claro. Y se multiplican y se reafirman. Aquí tenemos a Orozco, esa fortaleza, esa fuerza de Orozco. Ahí lo tenemos. Gracias, Alicia Ramos Palomino. Anótenme, por favor, nos dice también para la comida de Tepa. Juanita Esparza, estoy disfrutando enormemente del programa. Muchas gracias, Víctor Guzmán, por el tema del mural. Dice, y la forma en que nos lo comparten y que nos narran y nos hacen pensar en los detalles. Muchas gracias. Gracias. Nos dicen de pronto, me encanta esto. Vi el mural, pero no lo había leído así. Bueno, es que una obra de arte siempre te enriquece y la puedes ver y contemplar nuevamente. Se pueden hacer relecturas. Relecturas. Sí. Es como una novela, ¿eh? La vuelves a leer y dices, pero el que va cambiando es uno y tiene más madurez tal vez para apreciar una obra. Sí. Marilu López, hoy excelente el programa, nos dice, gran explicación el tema de hoy. Siempre escucho, aunque no siempre llamo, y se anota también para la comida del maíz. Le voy a pedir a Roberto, que sé que está en el teléfono, pero que nos subas, Roberto, las llamadas, porque está en el segundo piso, las llamadas, porque si no, no habrá tiempo para comentarlas todas. También Ángeles por aquí. El teléfono, pues, está a la mitad de una llamada. Gracias por recibir el programa de esta manera tan participativa y tan intensa. Yo sé que ha movido algunos corazones, inteligencias en el cuestionamiento. ¿Quién lo ha hecho? Por supuesto que José Clemente Orozco en ese mural que nos ofrece. Gracias, Marta González, que se anota la comida de Tepa. Connie Godínez Aguilar se anota con 12 o 3 personas más. Gracias. Araceli Castañeda, quiero felicitarles. Sí, todas las personas están anotadas. Angelito está anotando la lista. Y tampoco pueden llamar después del programa, en horas de oficina, digamos, hasta las 12. Pueden aprovechar de 9 a 12 para llamar y anotarse en esa lista. Qué bueno que vayamos todos a Tepa. Vamos a Tepa soñada, Tepa bonita. Donde la vida es un primor. Donde la vida es un primor. Roberto, por favor, llamadas, porque si no, no habrá tiempo de comentarlas. Cerramos, tenemos 3 minutos, Víctor, para aprovecharlos, por favor. No, bueno, yo creo que realmente la invitación está hecha precisamente. Qué bueno que tuvimos ahora toda esta respuesta. Y la invitación está hecha para que quienes, yo supongo que la mayoría conoce la obra, pero que se dé una vuelta, que vaya de nuevo, que se plante frente a esta extraordinaria obra de José Clemente Orozco y que la vea ahora con estos nuevos ojos, que haga esta nueva lectura y que lo disfrute, sobre todo eso, que vea la pincelada, que vea la fuerza que tiene la figura del hidalgo de Orozco allí en la escalinata principal del Palacio de Gobierno. Y lo único que comentaría, no sé si hay algún cambio en ese sentido, pero hay una iluminación que tiene, que es una luz muy cálida, casi naranja, y eso me parece que no es correcto porque elimina, claro, informa claro, de manera negativa toda esta cantidad de matices de los tonos de rojo que tiene el mural. Entonces realmente creo que no es muy conveniente. Sería tal vez hasta le perjudique, digamos. No, lo perjudique. Olvídense de esas iluminaciones, si no es un espectáculo. Sí, efectivamente. Es una de arte que debe mantenerse lo mejor cuidada. Es una luz naranja, ambarina, que definitivamente modifica el color original del mural. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Qué bien que lo dices, Víctor. Sí. Ahora, tengo por aquí algunas llamadas de estudiantes de comunicación. Muchas gracias a través del celular. Y bueno, nos dicen que si pudieran venir al programa también a prestar su servicio. Yo encantada, que ha habido épocas durante el programa en que grupos de estudiantes vienen a participar y encantados de abrir las puertas y de que vengan al programa quien así lo desee, apoyarnos, claro, sí, con muchísimo gusto. Y una buena noticia es que el Seminario de Cultura Mexicana, en coordinación con C7 y su servidora, claro, estaremos ofreciendo un seminario o diplomado, estamos considerando la figura, en periodismo cultural
a partir del año que entra, especialmente dedicado a los jóvenes estudiantes de comunicaciones y trayendo figuras importantes del periodismo desde México, y esto se hará aquí en C7. Se acaba de acordar, ya les avisaré en su momento, pero es el año que entra, un diplomado en periodismo cultural. Creo que esta obra de arte, una vez más, corrobora esta tesis, en tesis de doctorado, dediqué el último capítulo justamente a lo que es el periodismo cultural, a la función del arte. El arte está ahí, y no es capturar una anécdota, justamente como lo decía Clemente Orozco, no el arte tiene como función testimoniar un momento de su historia y además capturar, digámoslo así, con ciertas licencias del término, el espíritu de un pueblo. Ahí está, este es un ejemplo, uno de los grandes ejemplos de la función del arte, lo que Clemente Orozco nos ha legado en este mural. Gracias, Marta Salazar, que nos llamas, disfrutando plenamente del programa. Recuerdo las visitas a los museos, dice la señora Hernández, pues ya no hay tiempo de continuar. Llegamos al final. Muchísimas gracias, Víctor. No, al contrario, muchas gracias, hemos disfrutado Yolanda. mucho tu participación. Muchas gracias, muy amable. La suya, Mucho amigo gusto. del auditorio, muchas gracias. Los compañeros y yo le agradecemos el que una vez más haya optado por C7. Esta es su casa. Gracias, y le esperamos mañana entonces en punto de las 8 de la mañana en su programa A las 9 con usted. Hasta entonces, Por tu buenos días. compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.